¿Sabíais que ahora hay más exorcismos que en el siglo pasado? En España hay alrededor de 15 sacerdotes autorizados para llevar a cabo este ritual. Una práctica, Galiacho, que se extiende por todo el mundo y por todas las religiones, y son polémicos, pero también más habituales de lo que creemos. Elia. Así es, Emma, la creencia del demonio encarnado en el cuerpo de una persona está a la orden del día. Un dato, solo en Italia 500.000 personas, 500.000, acuden cada año a un exorcista, y prueba de ello es que el propio Vaticano ha habilitado un servicio de exorcización por teléfono. Como lo oyen, están viendo el titular: Exorcismos 2.0, las nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra el maligno. Se sigue buscando, como ven, una solución en la Iglesia a comportamientos, podríamos decir, inexplicables, como lo que le ocurrió, lo están viendo, a Paula. Hace 6 años fue exorcizada. Fue 2 años que pude ver el video y me sorprendió porque no pensé que podía tener esa fuerza o decir esas cosas que no era yo. Antes de conocer la historia de Paula y de ver su exorcismo, vamos a explicar qué es exactamente eso. Un exorcismo consiste en expulsar al demonio o espíritus malignos del cuerpo de una persona a través de un ritual, y sí, en contra de lo que pueda parecer, está recogido como una práctica fundamental dentro de la Iglesia. ¿Cuál es el arma principal con la que un sacerdote lucha contra el demonio? Pues con algo tan aparentemente pequeño e inofensivo como esto que veis aquí, que es pues como un misal de los de toda la vida. Está en latín, es de 1915. Responde al nombre de Rituale Romanum. Es un libro con una serie de rezos, de letanías, que se usan para intentar expulsar al espíritu invasor de la persona aparentemente poseída, editado en prácticamente todos los idiomas. En todos los credos, en todos los cultos, prácticamente se realizan exorcismos. De hecho, en la existencia del demonio es en lo único que se ponen de acuerdo las diferentes religiones y cultos del mundo. Questa generazione, ma tante altre, ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Bueno, y están viendo el corazón de la Iglesia Católica. Es aquí, en el Vaticano, donde se adiestra, podríamos decir, el ejército de Dios. Desde el 2005 se imparten cursos para formar sacerdotes en el ritual del exorcismo. Dentro de la materia se imparte, como están viendo, bueno, pues todo tipo de materias. Teología, lo están viendo ahora, psicología, antropología y asuntos tan delicados como el que leen cómo diferenciar entre posesión demoníaca y enfermedad mental. La Iglesia Católica asegura que Satanás está entre nosotros, pero claro, ¿cómo encuentra la entrada a esos cuerpos que dicen poseer? Así lo explicaba el considerado hasta ahora mayor exorcista en España, el padre Fortea. Escucha. Para abrirle la puerta hay que invocar espíritus desconocidos, espiritismo, la ouija es lo más frecuente, malísimo la santería es de lo peor, es demoníaco. Bueno, pero ¿cuáles serían los síntomas, ¿no?, de una persona presuntamente poseída por el demonio? Bueno, pues también están explicados, escúchenlos. Sansonismo, o desarrollar una fuerza sobrehumana. Xenoglosia o glosolaria, que es hablar lenguas extrañas o desconocidas. La aversión a lo sagrado, o sea, por ejemplo, tocar algo que tenga que ver con lo religioso. Obviamente esto está pues muy debatido por la psicología oficial o por los expertos de la salud mental, porque algunos de esos síntomas podrían ser perfectamente explicables desde el punto de vista racional y nada tendrían que ver con la posesión de algo aparentemente demoníaco. Bueno, siempre polémico ese límite entre presunta posesión demoníaca o trastornos de la salud mental. Y también esto que están viendo, terribles desenlaces a lo largo de los años, muertes por exorcismos llevados a cabo por familiares de los presuntos poseídos. Pero claro, como hemos dicho al principio, ha llegado el momento. Vamos a luego debatir, vamos a explicar bien todo, pero ahora vamos a ser testigos de un exorcismo, el de Paula. Asegura que después de 10 años ingresada en diferentes instituciones psiquiátricas, un exorcismo le salvó, así, literal, dice ella.
Me internaron por anorexia y bulimia, luego diagnosticaron esquizofrenia. He tomado más de 50 pastillas por día. Mi madre buscó otra psiquiatra particular y al ver que tampoco obtenía resultados con la medicación psiquiátrica ni el tratamiento, me derivaron a la iglesia. Y en esa iglesia de su país, en Argentina, conoció a este hombre que ven en esta fotografía junto al Papa Francisco. Es el obispo luterano Manuel Acuña. Y sí, él fue quien practicó ese exorcismo a Paula. ¿Por qué? Bueno, pues escuchen los síntomas que Paula tenía para ser, bueno, pues candidata, podríamos decir, a ese exorcismo. Por las crisis de nervios durante una noche entera y al día siguiente marcas en la espalda que era muy difícil que yo me las haga porque yo estaba atada. Me aparecían en los antebrazos como cruces invertidas, los rosarios que tenía como cadena explotaban. Y ha llegado, como digo, el momento, van a ver su exorcismo. Se transmitió en directo en la televisión de ese país, un documento gráfico que por lo pronto, se crea o no se crea, pone los pelos de punta. Yo nunca supe por qué el demonio, digamos, estuvo conmigo. Sitúan a Paula en el centro, tumbada en una colchoneta con una gran cruz. Le colocan un paño con otro crucifijo y Paula reacciona. Durante el exorcismo, lo poco que recuerdo, sí veía figuras, o sea, personas que estaban ahí, y también siempre veía a un hombre de traje con sombrero negro. Las oraciones no paran durante una hora de ritual. En un momento dado, vean lo que ocurre. Hasta 3 personas tienen que sujetarla. Hace años lo pude ver en video y me sorprendió porque no pensé que podía tener esa fuerza o decir esas cosas que no era yo. Un gran crucifijo de madera. Y por fin, parece que todo ha terminado. Yo sentí que sí, que al final de todo me liberaba. Bueno, pues Paula asegura que su psiquiatra le dio el alta después de ese exorcismo que acaban de ver y que 6 años después, es decir, hoy está volcada en la iglesia del obispo Acuña, según ella, su salvador. Es decir, que está bien, eso nos cuenta. Y le están viendo a él. Hoy está con nosotros en directo. Dice este obispo Acuña que se enfrenta todos los días al maligno, que ha practicado 1200 exorcismos. Y así lo recoge en su último libro. Pues vamos a hablar con el obispo luterano Manuel Acuña. Buenas tardes, obispo. Muy buenas tardes, encantado de saludarlos. Muchas gracias por tan generosa presentación. Hemos visto unas imágenes que nos inquietan, no sé si lo defino bien, lo que es un exorcismo, así que me gustaría hablar un poco de la teoría, obispo. ¿En qué consiste un exorcismo y cómo se detecta? Muy bien, exorcía significa liberar, desatar con autoridad a una persona, una casa o un objeto de la presencia maligna. Es decir, no hay solamente exorcismos sobre las personas, también las hay sobre domicilios y también sobre objetos maleficados, ¿verdad? Esto parece extraño hablarlo en el siglo XXI, pero justamente yo agradezco tantísimo a sus cámaras y a la generosidad de todo su equipo el poder estar conversando hoy día de esto que no es un concepto, sino una realidad, la presencia satánica entre nosotros. Madre mía, pues estoy todavía más inquieta que cuando hemos empezado la conversación, obispo. ¿En qué consiste un exorcismo? Vemos unas imágenes que nos cuesta entender, ¿no? Sí, muy bien. En el exorcismo, primero, ¿cómo se detecta? Hay una diferencia muy grande entre la persona que está sufriendo un debate importante en su ser respecto a la presencia maligna de un hecho psiquiátrico. La persona sabe que algo le pasa. Aquel que se encuentra agobiado por una presencia maligna sabe que algo le sucede, que está cambiando su conducta,
que tiene alguna situación o circunstancia que denota que no es de ella, como dice, y también lo nota su grupo familiar. Muchas veces a la persona que está sufriendo una dolencia psiquiátrica, esto no se nota, va haciendo un declive en su conducta, pero no encuentra diferencia, ¿no? Otra cosa son las voces que escucha la persona. Las personas cuando escuchan su voz en forma interna, como que brota de dentro esa voz, es muy probable que tengan necesidad de asistir al recurso de la salud mental. Mientras que cuando la voz viene de afuera, como hablando al oído, susurrando, se va transformando en una obsesión y con amenazas dichas a la persona que escucha las voces, esas amenazas que vayan contra su propia integridad, si es que no hace lo malo que se le indica, es muy probable que allí estemos ante las circunstancias de una posible posesión diabólica. Claro, esto pero es obispo, lo que discúlpeme. los médicos. Claro, hay una línea muy fina entre la enfermedad mental, supongo, y el exorcismo. ¿Dónde está la clave para decir efectivamente se necesita un exorcismo y no es una depresión o, insisto, alguna otra enfermedad de la mente, ¿no? La clave está en el trabajo conjunto junto con los médicos y los especialistas de la salud mental. Es decir, un exorcismo no puede ser definido por un psiquiatra como nosotros no podemos definir una situación propia del agobio de la psiquiatría, ¿no es cierto?, propia del tratamiento de la psiquiatría o la psicología, y tampoco a la inversa, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es trabajar en conjunto. Yo tengo un equipo grande de médicos, psicólogos, psiquiatras que trabajan conmigo en la búsqueda del diagnóstico más exacto, que muchas veces requiere de ambos dos, pero lo que quiero decir es que esto precisa de un trabajo común entre los médicos y nosotros los exorcistas. Y el protocolo es siempre el mismo, como los pocos que he podido ver yo en imágenes, se tumba a la persona y la persona empieza a convulsionar, ¿no? Vamos a comenzar a decir esto. Lo primero que se hace cuando una persona llega con el anuncio de un agobio o alguno de sus seres queridos se acerca a nosotros por lo que le entiende puede hacer una posesión, es hacer que esa persona complete una hoja de vida que hace las veces de historia clínica, que nosotros pasamos a los médicos que son parte de nuestro equipo. A partir de allí, los doctores irán viendo qué tipo de medicaciones ha recibido esta persona, cuál es su historia familiar, si hay antecedentes de alguna situación en la familia, justamente, y nosotros, mientras tanto, sostendremos las entrevistas con la persona que se entiende está agobiada, y ahí el exorcista ya procede con algunas oraciones en esas entrevistas que parecen simples, oraciones que se llaman de exorcismo preventivo. Hay que decir que la realidad supera la ficción. Yo voy a contar un caso, si usted me permite, frente a estas oraciones que se hacen en completo silencio frente a alguien que está poseso. ¿Puedo? ¿Me da permiso? Sí, por favor. Pero tiene que ser breve, obispo, porque no tenemos desgraciadamente mucho tiempo. Voy a ser muy breve. El caso del exorcismo preventivo en la oración que se hace mentalmente es escuchada por la persona cuando, aunque uno no, como digo, no lo diga en voz alta, cuando se está desplegando esa oración en su presencia. La persona se enoja, dice no diga más eso, uno no ha movido los labios al respecto y ahí se puede producir ya un violento ataque de la persona con la ira que se supone la hierrofobia, que es la aversión a lo sagrado. Esto me ha pasado en varias circunstancias. ¿Qué hacer? Bueno, es que es increíble ver las imágenes, escuchar al obispo y ver este exorcismo. A mí me gustaría, obispo de la Iglesia Luterana, que un día pudiese venir a Plató para hablar de esto, para hacer más preguntas y concretar pues este tipo de situaciones que son muy lejos para nosotros y muy lejanos, y usted tiene todo el conocimiento, además de ese libro que ha escrito, ¿no? Lucha contra el mal. ¿Podría ser? ¿Podríamos vernos, obispo, en algún momento? Yo sé que esto va a requerir un poco más de 10 minutos, porque así como Combate contra el Mal, mi libro toma testimonios de más exorcismo de lo que hemos podido conversar, por supuesto, acá al aire, sería muy conveniente si ustedes me disponen un instante más generoso, yo voy a estar con ustedes en persona. Sí, porque la ocasión y el tema lo merece. Gracias, obispo, por estar esta tarde con nosotros y hasta muy pronto. Tenemos que irnos a publicidad. Ahora hablamos con el psicólogo Jorge López Pérez Vallejo de esta historia y claro, es que nos hemos quedado todos impresionados, sí, y puntualizamos y damos la opinión. Nos vamos, pero volvemos enseguida con más temas.